¿Ya? Hola chiquillos, ¿cómo están? ¿Me escuchan? Hola a todos. Ya. Hola chiquillos, ¿me escuchan? Respóndanme por favor si me escuchan. ¿Sí? Ya. Ya. Chiquillos, ¿cómo están? Yo me presento, mi nombre es Natalia San Miguel y soy profesora del programa transversal de matemática y el objetivo de la clase vía streaming de hoy es resolver algunas dudas con respecto a la guía resumen de la prueba que tenemos la segunda clase de esta semana, ¿ya? Así que vamos a comenzar con algunos ejercicios que son significativos al contenido que ustedes vieron con su profesor, ¿ya? Y para eso yo les voy a hacer una propuesta de ejercicios y claramente si usted tiene alguna duda o algún comentario, podemos detener la explicación y yo voy explicando paso a paso cómo se hacen los ejercicios, ¿ya? ¿Les queda claro? ¿Sí? Ya, en el caso de que, por ejemplo, se interrumpa la conexión, yo les voy a mandar un nuevo ID para que nos volvamos a conectar en la clase, así que eso, ¿ya? Súper. Siempre escuchamos sentir cada instrumento es algo único. Y ahora, no solo todo. Ya, chiquillos, por favor, el sonido se acopla, así que les voy a pedir que cualquier cosa que haya de fondo, música o lo que sea, por favor la pongan en silencio, ¿ya? Bien, vamos a partir con el primer ejercicio de la guía de resumen. Espero que ustedes puedan tener la guía impresa, ojalá, y la puedan ver para que vayamos viendo en detalle cómo se desarrolla este ejercicio, ¿ya? Ya. Ya, les voy a mostrar el ejercicio. Ya. Ahí está el ejercicio. Dice, los resultados de la primera prueba de matemática que rindieron 40 alumnos se muestran a continuación. Entonces, este ejercicio es un ejercicio donde se presenta un gráfico circular, como usted ya a lo mejor lo vio bien en clases, el gráfico circular representa siempre la totalidad de un 100%, ¿ya? Y acá las tramas o los colores, en este caso son en blanco y negro, identifican las partes que comprenden cada categoría en el ejercicio. Dice, distribución de calificaciones de la primera prueba de matemática. Entonces ahí están los porcentajes que representan el ejercicio. ¿Sí? Entonces dice, ¿cuál de las siguientes opciones es verdadera? Lo primero acá, chiquillos, es tener en cuenta el total de alumnos, ¿ya?, que rinden la prueba. El total de alumnos son 40, ¿sí? Entonces, ¿sí?, vamos a tener claridad de los porcentajes. En primer lugar, el primer porcentaje representa, vamos a partir con el más grande, que es el 35%, ¿ya? El 35%, ¿sí? Esta es una cifra porcentual. Entonces, para representarlo en un gráfico circular, lo que podemos hacer, por ejemplo, es transformarlo a fracción, ¿sí?
35% de una cantidad. Vamos a primero calcular las cantidades en términos de alumnos que representa cada porcentaje, ¿ya? El 35% de 40 alumnos. ¿Cómo yo lo puedo calcular? El 35% significa simbólicamente que son 35 partes de 100. El decir de, ¿sí? El decir de significa que tú tienes que calcular una parte de un valor, por lo tanto vamos a multiplicar, ¿sí? Vamos a multiplicar el 40 aquí, y eso en su calculadora, ¿cuánto da? ¿Lo pueden calcular, chiquillos? El 35%, a mí me da 14. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? Ya. Entonces, de manera análoga vamos a ir calculando los demás. El 35% correspondía a las notas de 4 a 4,9, ¿sí? Este es el rango de notas de 4 a 4,9, ¿sí? Entonces, de manera análoga, ¿sí? Vamos a ir calculando las demás, ¿sí? Ok. Si usted se fija, aquí, nosotros calculamos todas las cantidades de alumnos y lo que tenemos que hacer en el fondo es ir comparando las alternativas que se nos dan para ver si la pregunta es correcta o no. Dice, 8 estudiantes obtuvieron una nota entre 3 y 3,9. ¿Cuál es el color asociado a la nota 3 a 3,9? ¿Cuál vendría siendo la trama, chiquillos? ¿Qué porcentaje corresponde? El 25%, ¿verdad? ¿Cuánto es el 25% de 40? El 25% de 40, ¿cuánto es? Siguiéndolo de forma análoga, ¿cierto? Sería... ¿Alguien me podría responder por el chat? ¿10? Muy bien, ¿cierto? Entonces, también usted puede decir que el 25% corresponde a un cuarto, ¿no? Un cuarto de 40, ¿cierto? Serían 10 alumnos, por lo tanto, eso hace inmediatamente falta la primera alternativa, porque dice que son 8 estudiantes y son en realidad 10. Vamos a analizar la siguiente. ¿Sí? Dice, 6 estudiantes obtuvieron una nota mayor a 6. Entonces, ¿qué porcentaje es el que representa a la categoría de alumnos que tienen mayor a 6? Vemos que el porcentaje es el 12,5%, ¿cierto? Entonces vamos a calcular el 12,5%, ¿sí? Vamos a borrar esto que está acá. ¿Sí? Ya. O podemos avanzar a otra hoja, ¿sí? Ya. Entonces, vamos a calcular el 12,5% de los 40 alumnos. Entonces, este valor representándolo como fracción, ¿cómo lo podríamos escribir? Serían 12,5 partes de 100, lo multiplicamos por 40 y me da exactamente 5 alumnos. Entonces, lo que hace que esta alternativa también sea falsa, porque dice que son 6 y nos dio nuestro cálculo que son 5, así que esta alternativa sería falsa. Luego, la siguiente opción es... Chiquillos, por favor, concentrémonos en la clase, el audio del fondo, ojalá que esté... sí, paremos para que se escuche bien, ¿ya? Después dice, los alumnos que obtuvieron sobre un 6 son el doble de los alumnos que obtuvieron entre un 3 y un 3,9. Entonces vamos a ver aquí, ¿cierto? ¿Cuántos son los alumnos que obtuvieron sobre 6? ¿Sí? Sobre un 6, dijimos que eran, sobre nota 6, dijimos que eran 5 alumnos, ¿cierto? Ahora vamos a ver cuántos son los alumnos que obtuvieron entre, ¿cierto? Un 3 y un 3,9, ¿ya? ¿Sí? ¿Qué porcentaje representan los valores los alumnos, perdón, que tuvieron una nota entre 3 y 3,9? Es el 25%, ¿verdad? ¿Sí? Y el 25% o un cuarto de los 40 alumnos vendrían siendo 10 alumnos. Entonces ahora vamos a leer nuevamente el ejercicio. Dice, los alumnos que obtuvieron sobre un 6 son el doble de los alumnos que tienen entre un 3 y un 3,9. ¿Qué opinan ustedes? ¿Son el doble?
chiquillos? ¿Sí? ¿Me escuchan? ¿Sí? ¿Me escuchan bien? Ya, es que al parecer, ¿sí? Mucho cuidado con la interpretación y la lectura de los ejercicios, ¿sí? Y por último, vamos a ver la letra D, ¿sí? La letra D dice, 13 estudiantes obtuvieron una nota deficiente. ¿Qué significa que la nota sea deficiente? Que es una nota menor a 4. Y aquí tenemos las siguientes categorías. Tenemos los alumnos que tienen entre un 3 y un 3,9 y los que tienen menos de 3, ¿verdad? O sea, tenemos el 25% en la primera categoría y el 7,5% mirando el gráfico en la segunda categoría, ¿verdad? El 25% de los alumnos representan 10, calculando como lo hicimos de manera análoga en los ejercicios anteriores, y el 7,5% representan 3 alumnos. Por lo tanto, la suma de eso serían 13, y esta sería la alternativa correcta, por lo tanto la verdadera era la alternativa D. ¿Sí? Al parecer se desconectó, pero estamos conectando para seguir con la clase. Ahí está, chiquillos. ¿Sí? Entonces, en la letra D, verificamos que el 25% de los alumnos más el 7,5% hacía la nota deficiente, sumábamos las cantidades y nos daba que esa era la alternativa correcta. Chiquillos, ¿hay alguna duda con este ejercicio? Cuando ustedes estén enfrente de un ejercicio que tiene un gráfico circular, siempre es importante que deben trabajar con los porcentajes. Si a usted le acomoda trabajar con la fracción, puede pasar de porcentaje a fracción con la calculadora haciendo la fracción irreductible, o puede trabajar directamente con los porcentajes y multiplicando la cantidad que se le está requiriendo. ¿Alguna duda, chiquillos? ¿Todo bien? Ya. Bien, entonces vamos a pasar al siguiente ejercicio, que es el ejercicio número 4. ¿Ya? El ejercicio número 4. Con decimales sí, se puede hacer con decimales. De hecho, el 7,5% tú lo divides por 100 y en la calculadora te va a aparecer la fracción irreductible. ¿Sí? Este de aquí, este es con decimales, ¿no? Este de aquí es con decimales. ¿Sí? Por ejemplo, este valor es con decimal. Si tú lo divides por 100, ¿sí? En la calculadora te va a mostrar la fracción irreductible y ese número tú lo multiplicas por 40, es decir, 7,5 dividido 40, perdón, 7,5 dividido 100, disculpen, y eso lo multiplicas por 40 y te va a dar exactamente los 3 alumnos, ¿sí? Ese factor que está ahí es lo mismo que 0,075, también lo puedes multiplicar por 40 y estás haciendo la misma operación matemática, ¿ya? Eso es. Vamos a seguir avanzando con el ejercicio. Vamos a ir al ejercicio número 4. ¿Ok? ¿Todo claro? Súper bien. Chiquillos, es súper importante que para el día de la prueba ya todos lleven la calculadora, ¿sí? No me permite más de 3 hojas. ¿Sí? Ya. Ahí. Ya, entonces ahora vamos a pasar al ejercicio 4. El ejercicio 4 dice lo siguiente. ¿Sí? Vamos a pasar al ejercicio 4. Ahí está el ejercicio 4. Dice, durante el ascenso a una montaña, la temperatura va disminuyendo 1,5 grados Celsius por cada 150 metros de altura. A 800 metros de altura hay 12 grados Celsius. ¿Hasta qué altura habría que ascender para alcanzar los menos 15 grados? Entonces, cuando uno ve este ejercicio, chiquillos, y a usted le cuesta interpretar la lectura de él, es súper importante que se pudieran orientar con algún tipo de dibujo. Por ejemplo, es lo que vamos a hacer ahora. ¿Sí? Supongamos que, vamos a poner acá el ejercicio. Dice, durante el ascenso a una montaña, imagínense la montaña. ¿Sí? Vamos a hacer algo muy creativo aquí, nos vamos a imaginar la montaña. ¿Ya? Ahí está la montaña. ¿Ya? Entonces, dice que durante el ascenso la temperatura va disminuyendo 1,5 grados por cada 150 metros de altura.
¿Sí? Ya, entonces a 800 metros de altura y 12 grados Celsius. Fíjese que aquí me dan una información muy importante. Y si yo estoy aquí, por ejemplo, el color no se ve. Ah, ya. Ya. Aquí están a los 800 metros de altura existe una temperatura de 12 grados Celsius. ¿Sí? Entonces dice que a medida que va ascendiendo la temperatura, ¿qué significa que algo vaya ascendiendo? Significa que si yo subo a la montaña, ¿cierto? En alguna altura en particular, ¿cierto? Aquí, ¿a qué altura yo encuentro ¿cierto? Los menos 15 grados Celsius? Todos sabemos que a mayor altura la temperatura va disminuyendo, por lo tanto, ¿de qué forma yo puedo encontrar a qué altura, ¿cierto? Encuentro los menos 15 grados Celsius? Para eso vamos a hacer lo siguiente. Esto se puede establecer, voy a explicar dos estrategias del ejercicio para que usted tenga claridad cuál es la que más le acomoda. La primera es decir, a ver, por un lado, vamos a hacer una tabla donde yo tengo la altura, ¿cierto? Y por otro lado tengo la temperatura, ¿sí? Se supone que a los 800 metros, la altura la vamos a referir en metros. A los 800 metros yo tengo, ¿cuántos grados Celsius? 12 grados Celsius, ¿verdad? Y esta información es súper importante. Dice que la temperatura va disminuyendo por cada 150 metros 1,5 grados Celsius. Es decir, si yo aquí subo 150 metros, ¿qué ocurre con la temperatura? Esta desciende 1,5. Entonces, ¿cuánto es 12 menos 1,5? ¿Cierto? Ahí usted va a tener la temperatura en ese metraje. El problema de hacer este ejercicio es que yo no sé cuántas veces voy a tener que hacer este cálculo. De seguro voy a hacerlo unas 15, 18, 20, 30 veces y voy a llegar a la altura, pero esto es demasiado lento. Por lo tanto, hay una forma también más rápida, ¿cierto? Aquí usted le va sumando cada vez, disminuyendo, y voy a llegar en algún momento a los menos 15 grados y voy a encontrar los metros de altura. Una forma rápida es decir lo siguiente, plantearlo como recta numérica, es decir, supongamos que yo aquí tengo el desfase o lo que varía la temperatura en un rango de tiempo, o en un rango de metros en este caso. Si yo aquí tengo, ¿cierto?, el menos 15, y aquí tengo el 12. Esto ocurre, ¿cierto? Vamos a fijarnos solo en la temperatura. Por aquí está el 0, ¿no? Entonces aquí hubo un recorrido de 12 grados. Aquí hubo un movimiento de 15 grados Celsius, es decir, independiente de que este valor sea negativo, esto refleja cuánto, esto da 27. ¿Sí? ¿Me ven, chiquillos? ¿Podría repetir lo último? Porque se quedó Se quedó pegado pegado. ese video. ¿Sí? ¿Podría repetir lo último? Por supuesto, voy a repetir lo último. Dame un segundo, estoy duplicando la pantalla Gracias. porque se me cayó la señal. Estamos duplicando la pantalla, chiquillos, esperemos un segundito. Bueno, lo que les comentaba, chiquillos, por mientras, es que es súper importante que lleven la calculadora a la prueba, que de igual forma traten de limpiarla antes de la prueba para que no tengan problema con el cálculo de fracciones, ¿ya? Su profesor seguramente le explicó que podía usted limpiar la calculadora, así que eso es súper positivo. No, no hay que limpiarla con un pincel. Ya. Ahí sí, chiquillos. ¿Ahora sí? Estamos retomando la conexión.
¿Ahora sí? ¿Sí? Retomamos, chiquillos, entonces. Solo para conectarlos con el ejercicio nuevamente, dijimos que aquí estaba la montaña, ¿verdad? A los 800 metros de altura hay una temperatura de 12 grados Celsius, por lo tanto la temperatura va disminuyendo a medida que uno va ascendiendo en la montaña. ¿A qué altura se va a encontrar la persona si existen menos 15 grados de altura? ¿Ya? Entonces lo que yo les planteé es hacerlo como tabla primero, pero es un poco largo, pero igual llegamos al resultado. Y la otra forma es calcular la variación de temperatura que se produjo en esa cantidad de metros. Es decir, aquí, chiquillos, existe una variación de 27 grados Celsius que se fueron moviendo de alguna forma, ¿sí? Entonces, ¿dónde está la hojita? Se me perdió la hojita. Acá la tengo. Ya, entonces, este 27, chiquillos, este 27 representa la amplitud de temperatura, ¿cierto? ¿Puedo escribir? Este 27 representa la amplitud, por lo tanto, yo quiero saber cuántas veces varió la temperatura en este lapso de tiempo. Para eso, ahí sí, quiero saber cuántas veces varió la temperatura en este lapso de tiempo. Por lo tanto, el 27 lo vamos a dividir por 1,5. ¿Por qué? Porque recuerden que cada vez la temperatura disminuyó 1,5, ¿sí? Ese valor da 18, y este número representa el número de veces, ¿ya? El número de veces que varió la temperatura en esa cantidad de metros. Ahora yo sé que cada vez la temperatura disminuyó 1,5, ahí está la división reflejada, y ahora el 18 lo vamos a multiplicar por la cantidad de metros por cada tramo, que serían 150. Eso nos da 2.700, pero ojo, esos 2.700 representan claramente los metros de altura que van a partir del 800 al X, digamos, de acá, ¿no? Eso representa esto. Pero la pregunta dice, ¿a cuánto hay que ascender? La persona está aquí. Entonces yo debo a este número que me dio 2.700, que representa esa altura, sumarle los 800. Eso es lo que recorrí desde acá. Por lo tanto, la respuesta al problema sería los 2.700 que yo recorrí en ese tramo, ¿cierto? Más los 800 que ya estaba situado, y eso da un total de 3.500 metros de altura. Eso es lo que hay que ascender. Hay que tener mucha cautela con las preguntas, chiquillos, porque imagínense que en las alternativas el primer distractor era 2.700, pero el 2.700 representa lo que yo ascendí desde el 800 hasta este valor. Por lo tanto, si la pregunta es ¿a qué metro hay que ascender? Yo estoy preguntando por esta distancia. Por eso hay que sumarle al 2.700 los 800. ¿Sí? ¿Queda claro? ¿Alguna duda? ¿Chiquillos? No. ¿Todo bien? No, ninguna. ¿Súper bien? ¿Sí? ¿Alguien que quiera hacer alguna consulta, alguna duda? Ya. Bien. Ahora, chiquillos, nos vamos a ir al ejercicio número 22 de la guía. ¿Ya? El ejercicio 22 de la guía. ¿Sí? Ya, chiquillos, pueden ir preguntando por chat si tienen alguna duda con algún ejercicio, con algo que yo he estado como exponiendo, pero al parecer hasta ahora no han habido dudas. Vamos a ver el ejercicio 22. Ya. El ejercicio 22 dice: Germán realizó una asesoría a una empresa de telecomunicaciones, gastó 2/5 de lo que le pagaron y le quedaron 392.520 pesos. ¿Cuánto dinero recibió Germán por su trabajo? Por favor, tengan la guía ahí para que vayamos analizando paso a paso cada oración, porque esto es súper importante, hay que recoger la información proveniente del problema, ¿ya? Bien, primero que todo, chiquillos, este ejercicio, al menos yo lo enseño con gráficos, ¿ya? Para que sea mucho más lúdico y ustedes lo puedan ver. Acá hay una fracción que es lo más importante que ustedes tienen que rescatar del problema, que es la fracción 2/5. El denominador 5 significa que el ejercicio se divide en 5 partes, por lo tanto, esto es lo primero que yo voy a hacer.
¿Ya? Aquí vamos a abrir una nueva hoja. Ya, entonces, el problema dice, la fracción 2/5 te determina que tu situación tiene que ser dividida en 5 partes iguales. Entonces yo voy a, con las mismas cuadrículas del cuaderno, a usted le va a quedar mucho más derechito, 2, 3, 4, 5. ¿Ya? Supongamos que esas son 5 partes iguales. Entonces aquí vamos a ir leyendo lo que significa cada fracción del problema. ¿Sí? Dice que gastó 2/5. Si yo gasté 2/5, entonces yo aquí voy a representar esas 2 partes de 5. Estos son 2/5, ¿cierto? Y esto es lo que la persona gastó. Por lo tanto, yo, sin seguir leyendo el ejercicio, inmediatamente entiendo que la otra parte, o sea, los 3/5, es lo que no gastó, ¿cierto? Estoy recibiendo clases. Y por lo tanto, la suma entre lo que gastó y lo que no gastó hace el total. Ahora vamos a contextualizar. Dice que le quedaron, o sea, lo que no gastó son 392.520 pesos. Por lo tanto, esos 392.000 yo lo tengo que dividir en 3 partes. ¿Sí? Porque eso es lo que dice el problema. Le quedaron 392.520 pesos. Como yo tengo 1, 2, 3 cuadraditos, este valor lo voy a dividir por 3 para saber lo que pesa cada cuadradito de mi diagrama. Esa división a mí me dio 130.840. Muy bien. ¿Qué 130.840. Perfecto. ¿Qué representa eso? Representa lo que pesa cada cuadradito. Entonces yo ahora puedo responder la pregunta que quiera. Hay que tener mucho cuidado con la interpretación. La pregunta dice, ¿cuánto dinero recibió en total por su trabajo? Tenemos que el total, ¿cuántas partes representa? Siempre es determinado, ¿verdad? Son 5 partes, por lo tanto, para responder a la pregunta, 130.840, yo los voy a multiplicar por 5 partes. Y eso me da un total de 654.200. Yo les recomiendo, chiquillos, estos ejercicios siempre los aborden de esta manera porque por lo general los alumnos se confunden en lo que gastó y lo que no gastó. Y si usted pone las fracciones cambiadas aquí, claramente no va a llegar al resultado y la alternativa como distractor va a estar presente para que usted la marque mal. El objetivo de estos ejercicios, chiquillos, es básicamente encontrar lo que vale cada cuadradito, ¿sí? Lo que vale cada cuadradito y luego yo multiplico según lo que se me pregunta. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Muy bien? Entonces, el último ejercicio, chiquillos, que voy a ver es el número 17. ¿Ya? ¿Hay alguna duda? Este viejo solamente no si tiene la... ¿Hasta acá todo claro, chiquillos? ¿Sí? Sí, sí. Muy bien. Vamos a ir al ejercicio 17. ¿Ya? Ya. Ya. Entonces, el ejercicio 17, se lo voy a mostrar aquí. ¿Ya? Ya. Fíjese que en el ejercicio 17 hay 2 gráficos, ¿ya? Yo sin leer el problema de inmediato, visualmente identifico que tengo 2 gráficos, ¿ya? Entonces, estos 2 gráficos yo los tengo que usar para responder al problema. Claramente tengo que hacer toda la información, ¿ya? Entonces vamos a centrarnos en el primer gráfico. Fíjese que dice que el siguiente gráfico muestra los gastos de almacén en el mes de febrero, ¿ya? Fíjese que lo primero que tiene que ver aquí en este ejercicio es saber cuántas partes tiene el primer gráfico, y en este caso si uno cuenta todas las partes son 12. Eso es primordial para hacer el ejercicio, porque el gráfico se divide en 12 partes iguales, ¿ya? Luego, si usted se pone a leer atentamente el problema, el segundo gráfico es un desglose del primero. Si usted se fija en la parte de alimentos, que son 3 cuadraditos de 12 del primer gráfico, se muestra de forma detallada en el segundo. Entonces hay que tener mucha precaución para responder esta pregunta y tener presente esta situación, ¿ya? Bien. Entonces, dice, primero que todo, lo más importante aquí es que el total de partes, ¿cierto? Son 12 partes. Eso es lo más importante que tú tienes que identificar. Son 12 partes del gráfico. Luego dice la primera pregunta, ojo aquí.
fracción? Chiquillos, la primera pregunta dice ¿qué fracción? Por lo tanto, la respuesta tiene que ser una fracción. Acá, por ejemplo, a veces los alumnos se ponen nerviosos y responden, Disculpe, dígame. profe, se escucha súper mal. ¿Se escucha mal? Hay una Se está escuchando un poco mal, como Disculpa, entrecortado. es que yo creo que deberían silenciar los micrófonos, Sí, vamos a el silenciar. resto, y cuando quieran hacer una intervención, Sí, igual lo tengo activarlo, porque si no se escucha silenciado porque como que hay mucho mucha ruido. intervención. Ya, chiquillos, voy a silenciar entonces todos los alumnos y voy a dejar con mi audio. Ya, ahora sí, chiquillos, ¿me escuchan perfecto? Sí, ahora sí. Ya. Ya, entonces cuando quieran hablar yo les voy a habilitar el audio. Ya, perfecto. Lo que les estaba diciendo que en la primera pregunta de la letra dice ¿qué fracción del total? Por lo tanto, ahí está clara la definición de fracción, ¿no? En el denominador va el total como repartición, ¿cierto? Y yo aquí tengo como dato que además ella tiene un sueldo de 960.000 pesos. Este vendría siendo el total. Y este total yo lo voy a dividir en distintas partes. Por lo tanto, la primera categoría, que es alimentos, si yo me fijo y cuento los cuadraditos, son 3 de 12. Esta fracción todavía no está reducida, por lo tanto, si usted le ingresa a la calculadora, esto me va a dar un cuarto. Lo mismo voy a hacer con todas las demás categorías, ¿verdad? Con la categoría de arriendo, lo mismo. ¿Cuántas partes son el arriendo? Vendrían siendo 2 de un total de 12. Si yo veo la fracción, eso tenemos que es, en la fracción reductible, un sexto. Luego la categoría deudas, ¿cierto? Vendría siendo 1 de 6, esa fracción ya no se puede reducir más, es un sexto. Pasajes y vestuario vendría siendo 4 partes de 12, es decir, esa fracción reducida, ¿cierto? Sería un tercio. Y por último, el ahorro, ¿cierto? Vendrían siendo 2 de 12, es decir, un sexto. La primera pregunta decía, ¿qué fracción del total de gastos corresponde a cada uno de los ítems? Entonces, esta es la forma correcta de responder a esta pregunta. Entonces, tenemos que de alimento es un cuarto, de arriendo es un sexto, de deudas es un sexto, ¿cierto? De pasaje y vestuario es un tercio, y de ahorro es un sexto. ¿Sí? Entonces, esa sería la primera pregunta. Chiquillos, mucho cuidado, porque yo le estoy preguntando a usted por una fracción, la respuesta tiene que ser una fracción. ¿Ya? Perfecto. Vamos a ir a la siguiente pregunta. Vamos a usar ahora el total. Letra B. ¿Sí? Vamos a ir a la letra B. La letra B dice lo siguiente. Dice, si el sueldo recibido por Marcela es 960.000, entonces, ¿cuánto dinero gasta en alimentos? Ya sabemos que el alimento representa, ¿qué fracción del total? Lo calculamos en el ítem anterior. Representa un cuarto. Un cuarto. Muy bien, entonces yo debo calcular un cuarto de 960.000 pesos. Eso significa que tú tienes que multiplicar la fracción con el número, es decir, un cuarto por 960.000 pesos. Algunos alumnos también toman el 960.000 pesos y lo dividen directamente con 4 porque aquí hay un 1 en el numerador, pero siempre recomiendo que tomen la fracción y le multipliquen la parte que quieren calcular. Entonces, esto me da un total a mí de 240.000 pesos. Otra forma de hacer este problema, chiquillos, otra forma de hacerlo, es decir, a ver, son 12 partes, ¿verdad? Entonces, el 960.000, yo lo divido en las 12 partes y así obtengo lo que vale cada parte. ¿Eso cuánto es? Creo que son 80.000. ¿Sí? Son 80.000. Por lo tanto, el alimento representa 3 veces 80.000 pesos. Y ahí también tienes una forma de calcular los 240.000. ¿Sí? De forma análoga calculamos para pasaje y vestuario. Para pasaje y vestuario tenemos que la fracción que representa ese ítem es un tercio. Lo multiplicamos por el 960.000, ¿sí? Y eso da 320.000 pesos. ¿Sí? Entonces, ahí estaría respondida esa pregunta. Ya, aquí hay que tener mucho cuidado porque en el siguiente gráfico se desprende de una parte del anterior.
O sea, es decir, vamos a tomar esa cuarta parte que se gasta en alimentos, ¿sí? Y vamos a hacer lo siguiente. Ahora tenemos un nuevo gráfico, ¿sí? Entonces dice el desglose. Ya la palabra desglose me dice que este gráfico viene desprendido de anterior, ¿ya? Así que tenga cuidado con esa información. Lo primero que tú tienes que tener en cuenta es que aquí hay un nuevo total, ¿sí? Para este, como es el desglose de alimentos, entonces este total son 240.000 pesos, y este es el total que vamos a trabajar para este gráfico que tenemos acá. Por lo tanto, primera pregunta. Dice, ¿cuánto dinero gasta en dulces y postres? Primero que todo, nosotros tenemos un gráfico circular, aquí, ¿cierto? Que está dividido en 5 partes, iguales. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Sí? Supongamos que son 5 partes iguales, ¿ya? Entonces, hay una parte que es de dulces y postres, y representa un quinto, ¿no? Un quinto de dulces y postres. Luego hay 2 partes que representan alimentos envasados, es decir, 2 quintos. Y luego otros 2 quintos representan frutas y verduras, o sea, 2 quintos. Entonces aquí tenemos 1, 2, 3. Ya, chiquillos. mal, pero igual la tengo que... Ya, chiquillos. Entonces, la primera pregunta dice, ¿cuánto dinero gasta en dulces Pero y para que vean postres? que no tiene interés. Ya, en dulces y postres la fracción que representan los dulces y postres es un quinto. ¿Cómo calculo un quinto de 240.000? Porque recuerde que ahora mi nuevo total son los 240.000 pesos de alimentos. Entonces, calculamos ese valor y da 48.000. Entonces, se gastan 48.000 pesos, ¿cierto? Fíjese la pregunta, ¿cuánto dinero se gasta? ¿Sí? Entonces, la respuesta son 48.000. Y para terminar, chiquillos, en la última, que por favor aquí tenga mucha precaución, ¿qué fracción del total? La respuesta tiene que ser una fracción donde abajo tiene que ir el total del sueldo y arriba lo que representa el valor entre dulces y postres. Entonces yo conozco esas cantidades. La cantidad de arriba es 48.000 y la cantidad de abajo es 960.000. Si tú ingresas a la calculadora esa fracción, te va a dar un 20avo. Otra forma de verlo es que tenemos un quinto, y es un quinto, ¿cierto?, de un cuarto de lo que representaba alimentos anteriormente en el primer gráfico. Así que multiplicar esas dos fracciones y te da el 1 partido 20. Chiquillos, ¿alguna duda con este ejercicio? ¿Les quedó claro? Tengan mucho cuidado con la lectura. Y bueno, espero que les haya servido. ¿Alguna duda? ¿Sí? ¿Todo bien? Bueno, les comento, chiquillos, que vamos a hacer otra clase de streaming para alumnos de vespertino, así que estén súper atentos para que vamos a ver otro tipo de ejercicio. Recuerden que esto va a quedar grabado ya, y estén atentos para que tengan claridad del usuario y del horario en el que vamos a hacer esta nueva clase. Espero que les vaya súper bien. Y ahora vamos a enviar la grabación para que tengan los ejercicios con más detalle y los puedan ver en claridad. Me despido, chiquillos. Muchas gracias, Gracias a profesora. ustedes. Que estén súper. Chao, chao. Muchas gracias, chao. Chao.